Directivos Seguros, un podcast de Sexecutives y Cordón Seguros. En el anterior episodio de Directivos Seguros hablamos de la importancia de la responsabilidad civil en las empresas, de cómo podemos vernos sorprendidos por demandas inesperadas y os dimos unos pasos muy concretos que debéis de tener en cuenta a la hora de contratar un seguro de este tipo. Hoy vamos a seguir profundizando en el seguro de responsabilidad civil, pero yendo a matices más concretos, ya que nos habéis realizado algunas preguntas y en este episodio queremos contestarlas, como lo que tiene que ver con la responsabilidad civil patronal, la responsabilidad civil cruzada o la locativa, inmobiliaria y otras. Y para ello, como es de costumbre, Fernando Cordón nos va a dar luz en todos estos aspectos para que podamos estar tranquilos y convencidos de que nuestro seguro nos va a cubrir ante cualquier imprevisto. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Hola David, muy buenas. Bueno, pues como hablaba Fernando, ya sabes que son muchas las preguntas que han surgido, ¿no?, por el podcast anterior, así que vamos a profundizar un poquito en este tema de la responsabilidad civil empresarial. Para poner en contexto, aunque ya hablamos un poquito de eso en el capítulo anterior, ¿qué es la responsabilidad civil de explotación o la básica? Bueno, voy a hacer una, una breve introducción, simplemente decir que de lo que vamos a hablar hoy, hay muchas veces que hay una pequeña línea difusa en la que parece que entra una cobertura y otra, ¿no? Entonces intentaremos daros luz y comprenderlo mejor. Vamos a ir con la responsabilidad de explotación, que es la básica, es la que todos contratamos y es la más sencillita. ¿Y qué nos cubre? Pues nos cubre la propia actividad en la ubicación en la que estamos. Los daños que vamos a producir por el simple hecho de estar, de tener esa ubicación. Y un ejemplo claro que es muy habitual, ¿no? Si alguien en nuestra nave industrial entra y se resbala porque hay una mancha de aceite y le causamos daños, ahí es donde la garantía de responsabilidad civil de explotación va a entrar en cobertura y nos va a dar cobertura a ese siniestro. Estupendo, Fernando. Y en esta cobertura, ¿qué es sobre todo lo que tenemos que tener en cuenta y debemos de hacer bien al contratarla? Va a parecer algo muy obvio, pero es declarar la actividad correctamente y la ubicación de la nave. Exclusivamente. Aquí es muy sencillito. Muy bien, estupendo. De las preguntas que han llegado, pues han llegado algunas con el tema de la responsabilidad civil patronal, es decir, la que implica a los empleados. ¿En qué consiste exactamente esta responsabilidad y por qué es tan crucial para los empleadores? Que entiendo, Fernando, o sea que primero tenemos la básica y a partir de ahí, por decirlo de alguna forma, vamos incluyendo módulos. Correcto, así es. En función de las necesidades que tengamos, vamos a ir incluyendo coberturas y garantías. Por ejemplo, hablabas de la patronal. ¿Qué cubrimos? Los daños que nuestra actividad empresarial produzca a nuestros trabajadores, a nuestros empleados. Ojo, empleados en el régimen general de la Seguridad Social, en el TC2. Esos son los que van a estar cubiertos a través de la póliza de responsabilidad civil patronal. Y lo que vamos a cubrir aquí es las negligencias que en nuestra actividad causemos a nuestros trabajadores. Por ejemplo, David, si un trabajador nuestro, llamémosle Juan, conduce un toro mecánico y conduciendo ese toro mecánico golpea una escalera donde hay una empleada nuestra que se llama Eva y que por desgracia sufre unos daños, esos daños lo va a pagar el seguro de responsabilidad civil, la cobertura de responsabilidad civil patronal. Independientemente que hemos comentado alguna vez que tenga el seguro de convenio de los trabajadores y que cubra una indemnización. Pero aquí lo que estamos indemnizando es la culpa o negligencia de la empresa o de sus empleados frente a otros empleados. Muy bien, estupendo. ¿Y qué tendríamos que tener en cuenta las empresas a la hora de contratar esta póliza para que realmente nos cubra todo lo que necesitamos? Y luego no nos llevemos sorpresas, ¿no?, como hemos hablado en otros episodios. Mira, lo primero es, aunque no tengas empleados, contrátala. Pon uno, porque no te vas a acordar luego de recordarle al mediador que la suscriba y es insignificante el coste que va a tener para la garantía que te ofrece. Luego, como hemos dicho antes, es muy importante declarar la actividad y el número de trabajadores. Quiero decir, ya sabemos que las empresas es fluctuante el número de trabajadores. Bueno, pero la empresa, a final del año, al vencimiento de la póliza, el mediador te volverá a preguntar, regularizarás y ya está. No hay nada más que tener en cuenta. Sí, sobre todo
ser cuidadoso en las normas de higiene y salud laboral. Muy bien, estupendo. Vamos a la siguiente, que también nos ha llegado alguna pregunta, y es la responsabilidad civil cruzada. Es decir, cuando varias empresas están involucradas en un proyecto. ¿Cómo entra en juego la responsabilidad civil cruzada para aclarar las responsabilidades entre las partes? Es decir, hay dos empresas implicadas, hay un siniestro. ¿Qué ocurre aquí? La responsabilidad civil cruzada es la responsabilidad que tenemos nosotros frente a los trabajadores de otra empresa en los que coincidimos bien en nuestra empresa o en otra ubicación donde estamos coincidiendo en un trabajo que podemos estar realizando los dos, ¿no? Un ejemplo muy típico es si estoy haciendo unas reformas en la nave industrial, hay electricistas, hay fontaneros y estamos nosotros instalando una maquinaria. Si nosotros producimos daños a los trabajadores de la otra empresa, ahí es donde entra la responsabilidad civil cruzada. Entonces, si por ejemplo Marcos, que es nuestro empleado, tira con ese toro mecánico a un trabajador de esa empresa, es nuestra empresa la que tendría que indemnizarle a través de la responsabilidad civil cruzada. Muy bien, estupendo. Igual que te he preguntado antes, ¿qué debemos de tener en cuenta a la hora de contratar esta cobertura? Yo soy de los que la contrataría siempre, pero es evidente que hay actividades empresariales como las de instalaciones, fontanerías o en general la de construcción, la que es imprescindible. La pregunta que te tienes que hacer es, ¿en mi actividad laboral profesional que realizo, voy a coincidir con otras profesiones en la actividad? Sí, suscríbela. No lo sé, suscríbela. Y no entiendo, Fernando, pues evidentemente no la vamos a suscribir. No has comentado nada hasta ahora del tema de cuantías. ¿Tienes alguna recomendación en cuanto al importe que nos debería de cubrir? Has sacado algo muy importante y son las cuantías. Efectivamente, muy, muy importante. Porque lo que llamamos nosotros la suma asegurada, el capital que tienes que contratar, hay mucha gente que contrata 300.000 euros, hablando en Europa, y yo mi recomendación es como mínimo 600.000. Pero además se da una circunstancia y es que cuando contratas una póliza también te pregunta la compañía qué límite quieres contratar en el caso de daños personales. Es decir, vale, yo suscribo una garantía de 600.000 euros, pero para daños personales quiero contratar 150.000, 300.000. También he visto de 90.000. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se produzca un siniestro y a mí me condenen a pagar, el límite que la aseguradora va a indemnizar es esos 90.000, 150.000 o 300.000. Aquí, todas las personas que nos escuchan, como mínimo, han de suscribir un límite de 300.000 euros. Hemos de darnos cuenta que en el caso de España, el baremo que se utiliza para las indemnizaciones es el del automóvil. Los jueces es el que utilizan y por tanto van a ir a ese. Y indemnizaciones nos vamos a encontrar muy altas. Que no nos pase como leí hace poco en una sentencia que el cliente había suscrito la póliza con una compañía con un límite de 90.000 euros. Él pensaba que había contratado 300.000, que el límite era 300.000, pero resulta que el límite para daños personales en explotación y en patronal era 90.000 euros. La indemnización fueron 350.000 euros. La diferencia de 90.000 a 350.000 la ha tenido que pagar la empresa. Vaya, o sea que hay que diferenciar muy bien estas dos partes, ¿no? La póliza en sí misma, pero luego la de daños personales, ¿no? Esto es algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Y tú lo que nos sugieres o lo que nos recomiendas es que mínimo sean 300.000 euros. Sí, actualmente yo estoy contratando todas las pólizas de 600.000, 1.200.000 y 1,5 millones de euros, que no es que vayas a pagar el doble o el triple, ¿eh? Pero es la realidad de lo que está ocurriendo en el sector de la industria. Muy bien, estupendo. Vamos a por la siguiente, Fernando. Este podcast va a resultar muy interesante porque sí que vamos a profundizar muy bien, ¿no?, en cosas que a veces no tenemos en cuenta. La responsabilidad civil locativa e inmobiliaria. Que si me permites, Fernando, por poner en contexto a los oyentes, tiene que ver la locativa cuando estoy haciendo uso de un local, unas oficinas, una nave, pago un alquiler por estar ahí y ejercer mi actividad. Y la inmobiliaria sería si ese local, esas oficinas o ese edificio es de mi propiedad. ¿Puedes, por favor, Fernando, explicarnos en qué consiste este tipo de responsabilidad civil y cómo nos protege el patrimonio empresarial? La responsabilidad civil locativa es la que tengo yo como inquilino frente al propietario. Y esa indemnización
la pago a través de la garantía de responsabilidad civil locativa. Que, ojo, podemos tenerla ya incluida dentro de la póliza de responsabilidad civil de explotación o, como en otras compañías, tenemos que contratarla a posteriori, ¿no? Entonces, si mi instalación eléctrica que he hecho yo y la reforma se pega a fuego, evidentemente la garantía de responsabilidad civil locativa es la que indemnizará al propietario y la de explotación que indemnizará a las naves colindantes u otros terceros. En cambio, la responsabilidad civil inmobiliaria, como es nuestra nave, a quien vamos a indemnizar es a otros terceros, a otras naves colindantes, porque el incendio se ha producido en nuestra instalación eléctrica. Así que aquí hay que diferenciar muy bien cuál es nuestro rol, ¿no? Por eso entiendo también que cuando tú haces uso de unas instalaciones que no son de tu propiedad, es lo normal y lo lógico, y siempre ocurre que el alquilador te pida es que contrates un seguro de responsabilidad civil, precisamente por esto que estás contando. Sí, sí. Igual que, aunque nos vayamos un poco del tema, cuando haces un contrato de arrendamiento de una vivienda, el propietario te exige que tengas un seguro de responsabilidad civil. Es lo mismo. En los contratos de las naves o de las oficinas, de los talleres, el propietario te exige en el contrato que tengas un seguro de responsabilidad civil. Estupendo. Para no llevarme ninguna sorpresa como empresa, ¿qué es lo que especialmente debo de tener en cuenta en cuanto a este tipo de seguro, el locativo o el inmobiliario? Primero, no confundir las figuras. ¿Tú eres alquilado o eres propietario? Y voy a hilar fino. Construcciones Metálicas Pepe Pérez, ¿es inquilino o es el propietario? No, es el inquilino. Bueno, pero es el propietario porque es que la nave es del gerente. Ya, no, pero la nave, la persona jurídica es Construcciones Pepe Pérez. Y el seguro tiene que estar él, figura como inquilino. Y el gerente tendrá que tener su seguro de responsabilidad civil o su seguro de la nave porque es otra figura diferente. Yo creo que me he expresado bien. Declarar claramente y exclusivamente como lo que eres, como la SL o la SA que eres tú frente a la nave. Sí, básicamente lo que estás diciendo es que tenemos que diferenciar muy bien entre la persona jurídica y la persona física, ¿no? Y que a veces puede coincidir de alguna forma, pero que son completamente separadas e individuales. Correcto. ¿Algún consejo en cuanto a límites de indemnización, etcétera? ¿Algo más que tener en cuenta aquí? Como siempre, yo iría a los capitales máximos que me permitiera la aseguradora suscribir para tener total tranquilidad en este aspecto. Eso entiendo que en cuanto si soy el propietario y como inquilino. Entraríamos en lo mismo, igual. Sí que es cierto que como propietario yo voy a tener mi nave asegurada y el incendio me preocupa poco porque lo voy a tener contratado, pero claro, esa nave tiene empleados, cómo se ha producido el siniestro, etcétera. Entonces, y si tengo patrimonio, tenemos que ir a capitales muy altos. Es preferible que te pongas una franquicia alta para que la prima se reduzca, para que el precio se reduzca, pero yo iría a capitales muy altos en función del riesgo que tienes en la nave alquilada. Vamos a por otro de estos que yo he llamado módulos que encajamos en nuestro seguro, la responsabilidad civil por productos. ¿Qué implicaciones tiene esta cobertura y cómo puede proteger a las empresas ante posibles reclamaciones por daños relacionados con los productos que está fabricando, distribuyendo, vendiendo? Aquí es bien cierto que habrá empresas que no necesiten esta cobertura porque no fabrican ellos los productos, ni hacen ninguna transformación, ni manipulación, ni mezcla, pero muchas sí, una gran mayoría. Aquí, ¿qué es lo que va a cubrir? Los daños que produzca ese producto que hemos fabricado y que hemos comercializado a terceras personas. Cubriremos tanto daños personales como daños materiales. Y pongo un ejemplo. Si yo fabrico un cojinete que al fabricarlo e instalarlo en una máquina produce daños en esa máquina y la estropea, la reparación o sustitución de esa máquina la vamos a cubrir a través de la póliza de la garantía de producto, porque mi producto ha salido defectuoso y ha causado un daño. Al igual que en las otras coberturas, ¿qué cosas deberíamos de tener en cuenta específicamente al contratar esta cobertura? Vamos a reiterarnos que va a ser siempre muy importante declarar bien el riesgo, la actividad que vamos a realizar y con quién vamos a trabajar. Es decir, puede que el daño que podamos producir sea muy leve en daños personales o daños materiales, pero puede que a lo mejor nosotros estemos trabajando para una gran empresa
en la que proveemos temas robóticos y los daños, estamos hablando de millones de euros. Ahí vamos a tener que analizar si nos vamos a tener que ir a una póliza de 1, 2, 3, 4 o 5 millones de euros para cubrir los daños que podamos hacer a terceros. Incluso, Fernando, me venía ahora a la cabeza si nuestra actividad está vinculada con el sector alimentario, ya sea desde el propio alimento o el envase del alimento, que puede haber ahí una contaminación. Ahí entiendo que eso sí que hay que mirarlo muy bien, ¿no? Porque si ocurriese algún tipo de intoxicación y llegase incluso a mayores, ¿no? El problema, entiendo que es algo que debemos de haber medido y evaluado al contratar esa póliza. Yo he fabricado un chocolate, ese chocolate lo he servido en una gran línea comercial, el cliente lo consume y le produce daños. Esos daños, mi póliza de responsabilidad civil de productos lo va a indemnizar. Evidentemente, hay que dilucidar si la responsabilidad deviene de mi propio producto o de la mala manipulación de la empresa que ha intervenido, etcétera, ¿vale? Y aquí hilo que la propia aseguradora nos permite contratar la garantía de la retirada del producto, que ya hablaremos más adelante. Pero aquí la compañía va a indemnizar a todos los perjudicados, y perjudicados puede ser la propia empresa a la que le hemos servido, que nos pueda demandar, y esas personas que han visto lesionado o minorado su salud por el consumo de ese producto. Vamos a pasar al último punto ya, que sería la responsabilidad civil de trabajos y postrabajos. ¿Cómo podemos evitar llevarnos sorpresas legales tras la finalización de un proyecto? Lo que está cubriendo la responsabilidad civil de trabajo es los daños que se produzcan durante la realización de los trabajos que estamos realizando. Que a diferencia de postrabajos es lo mismo, pero una vez que el producto está entregado. Yo estoy trabajando en una fábrica, instalo un cuadro eléctrico e instalando ese cuadro eléctrico produzco un fallo en todo el sistema que ocasionó daños a un puente de grúa. Eso lo cubriría la póliza, la garantía de responsabilidad civil de trabajo. Pero ojo, yo a lo mejor la he instalado y la máquina funciona y después de 3 meses se produce el siniestro. Si yo no tengo contratada la responsabilidad civil de post-trabajos, mi póliza no lo cubre. Tendría que tener cubierta esa garantía. Y esta garantía no viene por defecto, digamos, en la de explotación, en la básica. No. Eso hay que contratarlo aparte. Efectivamente, hay muchas actividades comerciales que no se da, pero en otras muchas industriales sí que tenemos que contratar la responsabilidad civil de trabajos y postrabajos, que cada compañía te preguntará si la quieres contratar, límite 3 meses, 6 meses, 1 año, etcétera. Sí, porque aquí, por ejemplo, me ha venido muy rápidamente a la cabeza el tema del mantenimiento industrial, ¿no? Empresas que ofrecen servicios de mantenimiento en una empresa. Claro, entiendo que este tipo de empresa esto tiene que tenerlo sí o sí. Sí, hombre, pero básico. Y además recomendaría a la propia industria que su cliente que controle si la póliza la tiene contratada, suscrita, pagada y los límites. Incluso que pueda ser un poco, entre comillas, auditor de esas garantías, porque se juega su propia empresa en función de los daños que le haya producido. Claro, fíjate, Fernando, me ha venido a la cabeza el episodio que hablamos sobre el concurso de acreedores, pensando que este proveedor nuestro no tiene esta garantía, hace unos daños de muchos cientos de miles de euros, tiene que cerrar porque no puede abordarlos y quizás nos vemos con nuestra empresa, por decirlo de alguna forma, destrozada y que nadie se hace cargo de ello. Eso puede pasar. Sí, y puede pasar que tengamos esa demanda porque resulta que nosotros contratamos a Pepe en las normas de la empresa, decimos que tiene que tener una ISO. Y esa empresa no tiene la ISO. Y entonces yo, que soy el contratante, el gerente, el que ha contratado, el CEO, pues ahí entra una responsabilidad civil frente a mis socios. Por no haberme asegurado de que, oye, que todo está... No he sido diligente, no he controlado. Oye, tiene que tener la ISO correspondiente. Aquí sale otra cuestión importante, que ya no es solo que nosotros nos aseguremos, hemos visto 6 coberturas añadidas a esta básica que tenemos que valorar y ver si las tenemos y por supuesto si las necesitamos, claro. Pero también aquí lo que estabas comentando, ¿no? Cuando nosotros contratamos servicios externos, también sería muy importante ver todos estos aspectos, porque si no podemos meternos en problemas por causa de un tercero. En efecto. Ya para finalizar, en cuanto a la responsabilidad civil de trabajos y postrabajos, ¿qué debemos de tener en cuenta concretamente y no debemos de pasar por alto nunca?
declarar todas las actividades que realices, analizar las empresas para las que vas a realizar esos trabajos y valorar qué meses de posttrabajos necesitas tener contratados. 3, 6 meses. Muy bien, estupendo, Fernando. Creo que ha sido muy aclaratorio y que nuestros oyentes, junto con el episodio anterior, ya pueden tener un cuadro muy completo y muy útil por la información que nos has proporcionado a la hora de contratar un seguro de responsabilidad civil para la empresa. No hemos hablado de la responsabilidad civil que tienen que ver con los servicios, un consultor, un abogado, porque entiendo que esto es otro tema, pero bueno, te invito a que en otro momento podamos hablar concretamente de este tipo de seguro. Sí, porque merece capítulo aparte. En otro episodio nos entras en detalle en esta cuestión. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a los oyentes. Esperamos que haya sido práctico, que haya sido útil, que toda esta visión del seguro de responsabilidad civil, desde todas las perspectivas que hemos tratado en estos últimos episodios, os ayude a tomar decisiones y a que vuestras empresas estén seguras. Nos escuchamos en el próximo episodio de Directivos Seguros. Gracias por escuchar Directivos Seguros. Puedes escuchar todos los episodios en cordonseguros.es, en cexecutives.net y en las principales plataformas de podcasting.